Mi propósito es el de estimular con metáforas y analogías un entendimiento de las operaciones goéticas y el concepto de la maldad. Con las metáforas solo podemos presentar imágenes, mientras que las formas y los colores se obtienen al meditar en las metáforas y mediante la práctica en sí. No existe sustituto para esto último, y aunque muchos no han realizado operaciones goéticas como lo dicen los grimorios, muchos han evocado sin conciencia a las mismas fuerzas y demonios que tanto los han ayudado y atacado. Como muchos de ustedes, yo he creado mis propios rituales y le he dado nombres propios a estas fuerzas. A veces estas fuerzas oscuras se expresan exteriormente en la forma de John, mi vecino, que adora colocar la TV a todo volumen. Otras veces aparecen como mi madre, un amigo, el sistema o hasta yo. Ponerle nombres a estas fuerzas me ha dado beneficios así como sufrimientos, pero ni su beneficio ni su dolor han evitado que rechace a los Goetia y me dedique solo a la comodidad de la alta magia. Si hay algo que proclamo es la aceptación de todo, excepto quizá la hipocresía demostrada por muchos magos y místicos que buscan la luz al alejarse de la oscuridad. Los Goetia son considerados como algo que sale fácilmente de control y representan a los deseos bajos de controlar a otros y mejorar la vida del mago de manera egoísta. De hecho, es este peligro potencial y este deseo de gran poder lo que hace que las personas sean atraídas irresistiblemente o repelidas por completo por el Goetia. Muchos simplemente lo etiquetan como algo maligno, pero en realidad encontrar a la maldad es una tarea sencilla. Solo hay que encontrar a un amigo, una esposa, un esposo, una madre, un padre, o en mi caso, al vecino. La práctica del Goetia consiste en trabajar con aquello que es oscuro, misterioso y poderoso. Cosas que le dicen al mundo que el mago está interesado tanto en el dominio como en la rendición. Aquellos que se atacan y temen a sí mismos a menudo creen que las prácticas goéticas son la maldad más baja posible, una invitación a la locura que desata fuerzas devoradoras. Lo que el Goetia realmente busca es liberarse a uno mismo de sus propios temores e ilusiones por medio del enfrentamiento directo contra ellos. La evocación goética es una invitación a juguetear con la relación ambigua entre mente y materia. Recuerde, nadie conoce la verdadera naturaleza de ninguna de esas dos cosas y por ende, la realidad de un espíritu sigue siendo algo especulativo. La pregunta permanece: ¿qué es la maldad? Algunos expertos creen que es la acción intencional de lastimar sin redención alguna. Esta definición les será muy cómoda a los expertos, pero no lo es para mí. Es muy fácil jugar con las palabras y sus etiquetas. Por ejemplo, según esta definición, Hitler no puede ser considerado como malvado, ya que si no fuese por la persecución de los judíos, Israel no se hubiera creado como Estado durante los 40. Siempre hay algo de bien que podemos racionalizar dentro de nuestras causas para así poder justificar eventos horribles o infortunados. La maldad es una externalización y objetificación de algo a lo que le tememos, repudiamos o simplemente nos es diferente. La maldad puede ser una etiqueta para una persona o un objeto que nos frustra. La maldad es dolor, el enemigo, los dioses de otras religiones, las pesadillas, el sentimiento de desmoronarse. Aún así, todas estas imágenes no tienen sentido. La maldad existe como idea de por qué la humanidad existe. La naturaleza no conoce ni el bien ni el mal. Todo esto es creación de la mente humana, explicaciones para quietar a las cosas oscuras. La mente humana necesita creer en su propia idea de orden para poder entenderse, y así es como encontramos que la naturaleza de la maldad es la propia mente humana. Cada uno de nosotros está lleno de dudas, de frustraciones, de temores y de ansiedades. Estos demonios son las partes ocultas de nuestro ser. Son la parte que rechazamos de la misma forma en la que la Goetia
es la parte rechazada de la magia. Normalmente no le mostramos nuestro lado oscuro a los demás. De igual manera, la oscuridad solo la vemos en los demás. Lo que una persona le presenta al mundo es una idea bien moldeada de lo que deseamos o esperamos ser, lo que la cultura y mi cerebro han creado. Nuestra máscara es una ilusión, un pedazo de la verdad. Es necesaria, pero solo es un pedazo. Psicología clínica y evocación goética. La psicología, particularmente la terapéutica, trata con los miedos e inseguridades de las personas. Los psicólogos etiquetan a muchos de estos miedos como patologías. El problema es que, al igual que los sacerdotes y sus métodos poco científicos, los psicólogos están etiquetando estas cosas como algo maligno o demoníaco. El psicólogo clínico común no es más científico que el sacerdote común. En las profundidades de la cueva psicoterapéutica, el terapeuta ayuda al paciente a evocar las partes rechazadas y ocultas de su psique. El peligro más grande para el terapeuta y para el paciente es la contratransferencia del terapeuta. Cuando esta contratransferencia permanece inconsciente o se sale de control, la terapia se convierte en algo peligroso e inefectivo. Los complejos demonios de ambas personas se mezclan en un caldero arcaico. Todo tipo de peligros se manifiestan y las respuestas sexuales o violentas son bastante comunes. Recuerde, estos peligros son el resultado del terapeuta que pierde el control de los contenidos de sus propios procesos inconscientes, fantasías idealizadas, deseos no cumplidos y atributos rechazados. Una vez esto ocurre, tanto paciente como terapeuta quedan a la deriva en el mar de la psiquis. Los horrores y miedos de la contratransferencia son tan grandes que muchos estados han creado leyes que prohíben las relaciones duales entre terapeuta y pareja, es decir, relaciones que se salgan del contexto de la terapia, ya que éstas cruzan la línea objetiva necesaria que separa al paciente del terapeuta. Esto se basa en la teoría que dice que el malestar del paciente fue causado por la ruptura de ciertas barreras durante su niñez. El terapeuta se convierte en un espejo en donde las aspiraciones e ideales más elevados, así como las cualidades negativas y rechazadas del paciente, son proyectadas. Muchos creen que es necesario trabajar con las ilusiones idealísticas y oscuras del paciente para que él pueda verse a sí mismo y a los demás de manera correcta, en vez de las imágenes y fantasías distorsionadas que se originaron en su niñez. La decepción que el paciente siente cuando sus ilusiones son aplastadas puede ser muy fuerte. Cuando se rompen las ilusiones que se tenían sobre el terapeuta, sus propias ilusiones de sí mismo son amenazadas y el paciente se siente iracundo y deprimido. Si el terapeuta es bueno, podrá ayudarle a destruir estas ilusiones y liberarlo de sus proyecciones y rupturas psíquicas. Le señala sus cualidades, buenas y malas, y le enseña que ambas cosas pueden residir dentro de una misma persona a la vez. El terapeuta no debe ser alabado o rechazado. Pensar en un sentido, ambos, es el problema. El paciente entenderá entonces que él no es ni su ideal ni su oscuridad. Este tipo de comprendimiento puede sonar como algo obvio, pero solo se comprende por medio de la emoción intensa y el cansancio mental. Se necesita poder y fuerza sin importar si ésta se manifiesta como comportamientos neuróticos. Lo que importa es manifestarla por medio de estimulación para que el terapeuta pueda controlarla. Esta estimulación suele darse al romper un tabú de manera directa o indirecta. A menudo el psicólogo incitará al paciente a que sea travieso. Algunas veces el paciente será el operador y el terapeuta el receptor. Los roles cambian a menudo, pero no lo hacen de manera sencilla. A veces el terapeuta se queda en blanco y solo recibe ideas del paciente. Otras veces es activo y le alimentará imágenes al paciente y éste se las devolverá de forma disfrazada. Todo esto podrá sonar contradictorio: límites estrictos, rotura de tabúes intencionalmente, proyecciones, ilusiones, realidad. Aunque todo esto suene algo loco y poco científico,
Lo importante es que si se realiza de forma apropiada, se manifestarán los resultados deseados. ¿Y cuáles son estos? El control sobre nuestra propia vida, escapar de las ilusiones repetitivas, no repetir el pasado una y otra vez sin parar. La terapia genuina le enseña al paciente sobre cómo enfrentarse a la vida sin rechazar absolutamente nada, pero al mismo tiempo le muestra los límites de sus ideales y la utilidad de sus debilidades. La terapia genuina es el arte de la violación, de romper tabúes, de abrir las puertas del cielo y del infierno. Tabús. Las restricciones pueden verse como tabúes. Un tabú es un acto, cosa o lugar que nadie, excepto un sacerdote, puede tocar sin recibir castigo. Un tabú es algo sucio y los que los rompen son señalados como personas malignas o sucias. Pero en esta sociedad, ¿acaso lo prohibido no es lo que nos llama más la atención? El basurero recibe un buen sueldo por recoger la basura de todos, pero el cajero de un banco no recibe mucho por manejar el sucio dinero de todos. Porque es que lo sucio llama la atención de muchos y la repulsión de otros. El dinero, por ejemplo, puede manifestar la voluntad de aquel que lo posee, pero a la vez el dinero es solo una ilusión compartida. No posee valor más allá del que las personas han decidido atribuirle. La fluidez e indiferencia del dinero le da un poder que muy pocas cosas tienen en este mundo. El dinero crea límites y los destruye. Nada de eso le importa igual. En este sentido, el dinero es como el Goetia. Trabajan para cualquiera que sepa llamarlos y no hay que ser muy respetable para que ellos funcionen. El mago no necesita de cierta bondad o santidad como prerequisito para este tipo de operaciones. En el mundo goético, lo malo y lo bueno no se diferencian y muchas veces lo malo es lo que termina prosperando. Lo mismo ocurre en la vida real. El orden moral del universo parece ser destruido por estas criaturas que les harán favores a cualquiera. La evocación goética es el lado oscuro o no respetado de la magia. Es el trabajo del basurero, pero a la vez es uno de los lados más íntimos de la magia porque ella, sobre los límites, las restricciones, la mentira, el soborno y el engaño, le muestra al mago todo tipo de visiones, sugestiones y sugerencias. Una evocación puede ser decepcionante u horripilante, pero jamás es aburrida. Aprenderemos del valor de las operaciones goéticas según el éxito o la falla de cada uno de nosotros y de nuestro trabajo. Los espíritus goéticos son los sirvientes del mago y no al revés. El trabajo goético es más científico que otras técnicas mágicas porque nos permite evaluar sus efectos para poder aprender a replicar los resultados. El trabajo goético también puede hacer uso del sexo y de la hipnosis. El trance y el cansancio sexual son métodos perfectos para preparar a la mente como receptor de poderosa información.